Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de La Magia del Saber. Nos da muchísimo gusto que estés aquí otra vez con nosotros. Y antes de comenzar, vamos a saludar a nuestros participantes. Así es que démosle la bienvenida a Olis. Olis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Interesada en ver y escuchar lo que Toño nos trae para esta sesión de hoy. Y pues obviamente aprender algo nuevo, obviamente. Súper. Yo también estoy muy interesada porque sus libros son muy diferentes a los que yo leo, entonces me da curiosidad. Pau, tú cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues un saludo enorme a todas las personas que nos ven en esta agradable transmisión, sea de día, de noche, como sea. Disfrútenla mucho porque vamos a ver qué nos trae este Toño el día de hoy, que yo creo que nos va a seguir sorprendiendo. Así es que sin más preámbulos, démosle la bienvenida al más mafufos de los mafusos, al que lee los libros más raros de todos, al amante del terror, que podríamos decirlo así, ¿verdad? Así es que cuéntanos, Toño, y dale con tu reseña. Ok, gracias, Aurora. Pues como dicen mis compañeras, bienvenidos a la magia del saber, gracias por estar acá. Creo que ya tenía un ratote que yo no reseñaba nada, entonces es un gusto estar acá. Y como dije en el video pasado, ya subimos el video pasado, a ver si lo edité, creo que sí. Eh, el 2025 fue para mí un año muy geek, muy nerdoso, por así decirlo, ¿no? O sea, me metí en el mundo otaku, en el mundo manga, en el mundo anime y en el mundo de los cómics. Entonces, como le decía, el 2025 no fue un año tan lector en cuanto a libros, pero en cuanto a otros materiales gráficos, leí un chingo. Entonces, les comentaba el video pasado que como estoy acá en la cuna del capitalismo, dije, voy a ir a las famosas tiendas de cómics a ver qué me encuentro, ¿no? Y bueno, fue descubrir todo un mundo, pero bueno, creo que en todas las tiendas de cómics, pero en esa en la que voy, específicamente, tienen un pasillo, porque tienen como muchos estantes formando pasillos. ¿Se acuerdan cómo eran los blockbusters antes, que había pasillos? Así son las tiendas de cómics. Igual clasificado por géneros y todo. Tienen como un área específica donde tienen mesas con sillas y ahí la gente va y se pone a jugar el juego que les dé la gana, ¿no? Ya sea Calabozos y Dragones, que es muy popular acá, el Dungeons and Dragons para los nerds, ¿no? O algunos juegan Magic, o algunos juegan Yu-Gi-Oh, o ven que cada como gran serie tiene su juego de cartas, ¿no? Entonces es como muy chido ver cómo la gente va con sus amigos, o incluso hay veces que van solos y se encuentran gente que tiene el mismo juego que ellos y se ponen a jugar. Está chido la cultura, pero bueno, entonces hay un pasillo ahí que es de manga, ¿no? De lo que son los cómics japoneses. Los cómics japoneses se les llama manga. Entonces, yo estaba fascinado porque todos los animes que yo he visto últimamente, llámese Demon Slayer, ¿no? O sea, Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, o sea, todos los animes vienen de mangas. O sea, primero fueron los mangas, Dragon Ball, Naruto, Boruto, los que quieran, todos tienen mangas, ¿no? Entonces yo ya iba a empezar a comprar como un pinche loco, pero dije, a ver, no, contrólate. Y nada más según yo dije, voy a ver y a la próxima empiezo a comprar. Pero entonces, en uno de esos rincones hasta abajo, vi la colección de manga de Junji Ito, ¿no? Junji Ito, bueno, seguramente Aurora sí se acuerda. No sé si Pau y Oli se acuerdan de la reseña que hice, seguramente no lo han leído, pero yo soy fan de Junji Ito, ¿no? Yo he enfatizado en reiteradas ocasiones mi interés y mi gusto por el horror cósmico. O sea, me gusta el terror, pero el horror cósmico me encanta. Me encanta Lovecraft y todos sus discípulos, todo el círculo Lovecraftiano y todas las obras que se han inspirado en ese autor. Me encanta. Y uno de ellos, precisamente, es Junji Ito. Junji Ito es japonés, es un mangaka, o sea, es un dibujante de cómics japoneses, así se les llama, mangakas, ¿no? Y lleva a este hombre años dibujando mangas y se ha vuelto muy popular últimamente.
El más, ¿cómo decirlo? El más famoso de ellos es Uzumaki, que ya está la reseña por ahí. Hay otro que es mi favorito que se llama Remina, ¿no? Que también está la reseña por aquí. Entonces, cuando vi todos esos libros o esos mangas de Junji Ito, dije, puta, yo me los tengo que comprar todos. El problema es que son como 20, ¿no? Entonces ahí voy uno por uno, así como los de Avatar, que ya voy a la mitad, ya son como 12 perdón, cómics, y ya llevo 5, ¿no? Entonces ahí voy ya por ahí de la mitad. Pero bueno, entonces dije, ¿por dónde empiezo? Y estuve ahí como media hora leyendo la reseña de todos, y el que más me llamó la atención fue este, se llama Shiver, ¿no? Shiver, que podría traducirse como escalofrío, más o menos. Sí, Aurora, Shiver. Sí, como escalofrío, ¿no? Como escalofríos, como... Ajá, Sí, sería, creo que sería lo más aproximado. como Cuando te todo el da así como... como "Ugh, el ugh". cringe, no sé, algo así, Ujú. ¿no? Traducido. Entonces, así, ese es el título del libro, aquí está el nombre de este señor, Junji Ito, ¿no? Y tiene el colorcito azul, cielo así angelical, pero es muy interesante leer mangas, ahorita ustedes lo van a ver al revés, pero está al revés, o sea, los mangas japoneses se leen al revés, entonces, un libro tú lo agarrarías así y lo abrirías y empezarías a leer normal, ¿no? Pero acá tienes que voltearlo y es como empezar a leerlo al revés. Es como abrir la contraportada primero y de ahí se empieza. Entonces, el principio es donde nosotros estamos acostumbrados a leer el final, ¿no? Entonces aquí es donde empieza el primer relato. Entonces, este título de la colección de Junji Ito, que se llama Shiver, tiene 9 relatos, ¿no? Tiene 9 relatos, son cortos y son relatos de cómics. Pero para los que no conocen a Junji Ito y no han visto las otras reseñas, este hombre tiene una mente bastante retorcida, ¿no? Y maneja conceptos, o sea, lleva todo a límites y extremos bien, bien cabrones, bien enfermitos, ¿no? Como dicen que me gustan a mí las cosas bien mafufas, pues por eso me gusta este vato, ¿no? Entonces, son 9 relatos que son sobre todo de la etapa temprana como mangaka de Junji Ito, porque este hombre creo que está haciendo esto desde los 70, entonces, para los niños de los 90, que creo que aquí todos somos niños de los 90, ¿no? Cuando hablamos de los 70 no nos parece tan lejano, pero ya es, si se fijan, ya es hace 50 años, ¿no? Entonces este hombre ya lleva haciendo esto muchos, muchos años. Pero el punto es que las historias de Junji Ito son de horror cósmico y lo interesante es que están en cómic o en manga, ¿no? Entonces, busco una imagen para que se den una idea, pues de los conceptos que maneja este vato. Por ejemplo, aquí hay uno que alcanzan a ver, ¿no? Esa chica es de un relato, uno de sus más populares relatos se llama Tomie, ¿no? Entonces, Tomie yo no lo he leído, pero conozco la historia, pero es como sorprendente ver que aquí es donde están los antecedentes, o como decirlo, la precuela de Tomie. Esta es como la primera historia que dibujó Junji Ito de Tomie, ¿no? Y es de un artista, es pintor y tiene como buen pintor a su musa, ¿no? Tiene su modelo que lo inspira, entonces siempre pinta a la misma mujer y lleva años y se ha vuelto moderadamente famoso, ha hecho buen dinero y un día ve a una chica muy hermosa que es precisamente Tomie y entonces eh, Tomie le dice, ¿no? Ahora quiero que me pintes a mí, manda la chingada a tu otra modelo porque yo soy más hermosa. Pero el punto es que él, al principio de todo normal, empieza a pintarle y hace un primer retrato. Y es un retrato normal. Y más bien el pintor ve a Tomie normal, ¿no? Pero en cuanto el pintor termina y dice, ok, esta es mi obra maestra, quedó increíble, le enseña el primer cuadro a Tomie y Tomie se ríe de él y dice, tiene que estar bromeando. Ese cuadro no capta ni el 10% de mi belleza, te tienes que esforzar más. Y entonces el tipo se empieza a obsesionar, pero mientras más se empieza a obsesionar e intentar pintarla, más empieza a distorsionarse la imagen que tiene de Tomie, ¿no? Hasta que llega un punto en que lo lleva a la locura y bueno, ya se imaginaba, no termina nada bien la historia, ¿no? De hecho, ninguna de las historias de Junji Ito termina bien. O sea, por eso se le considera horror cósmico. El horror cósmico nunca termina bien. O sea, aquí no hay como una lucha entre el bien y el mal. No, o sea, la humanidad o los protagonistas nunca tienen esperanza de ganar, ni de sobrevivir siquiera, ¿no? Entonces,
Este es un relato, o sea, hay uno que me gustó mucho. Hay varios, o sea, les voy a hablar de tres nada más, ¿no? Para que se den una idea, sin contarles el final, nada más como la primera parte. Pero hay otro donde, por ejemplo, un hombre está internado en el psiquiátrico y es un caso muy especial que tiene fascinado a los psiquiatras porque este hombre se tiene muchos problemas para dormir. O sea, el hombre duerme normal, duerme 8 horas en una noche, duerme toda la noche y todo, pero cuando se despierta, le dice al psiquiatra que sus sueños son muy largos. De hecho, el título de esa historia se llama The Long Dream, el sueño largo, ¿no? Entonces, cuando se despierta, a pesar de que solamente pasó una noche de sueño, dice, es que en mi sueño yo estuve 3 meses. O sea, mi sueño duró 3 meses. ¿No? Y cada noche sus sueños se hacen más largos, ¿no? Se hacen más largos. Entonces él dice, se empieza a ver como muy cansado y su cuerpo empieza a presentar mutaciones muy extrañas por cada noche que él va durmiendo, ¿no? Entonces dice, ahora sabes qué, la noche mi sueño duró 2 años. ¿No? Y llega un momento en que este hombre, sus sueños son tan largos que empieza a perder el juicio de realidad. Entonces se despierta y dice, ¿qué pasó? ¿Tú quién eres? ¿Dónde estás? ¿No? Entonces, no, pues anoche, ¿no te acuerdas de mí? Soy tu doctor, que no sé qué. Dice, perdón, es que eso fue hace tan poco tiempo, ¿no? Hasta que llega un momento en que se vuelve tan extrema la situación que el hombre, refiere sueños que duraron 10.000 años en una noche, ¿no? Entonces se va quedando loco y su cuerpo se empieza a mutar de formas bien cabronas, ¿no? Hasta el final de la historia, que es muy bueno. O sea, me gustó mucho. O sea, ese es uno. El de Tommy es otro que se llama El Pintor, sí, El Pintor. Y el último del cual les quiero hablar es precisamente de un, eh, la protagonista es una adolescente, ¿no? De preparatoria. Y en este mundo de este cuento hay una actriz muy famosa, ¿no? Pero es súper famosa por todo el mundo y de repente se vuelve más famosa porque la encuentran colgada, ¿no? O sea, se suicidó. Pero el problema es que su cuerpo está colgado, pero la cabeza no está, ¿no? O sea, se presume o se cree que la decapitaron. El problema es que las dentaduras, ¿cómo decirlo? El trazo del cuello, de donde arrancaron la cabeza, pues, no se ve como si lo hubieran decapitado, sino como que si lo hubieran arrancado, ¿no? O sea, la carne está rasgada y todo. Y esta actriz era la mejor amiga de esta adolescente, ¿no? O sea, entonces se conocieron desde niñas y todo, entonces convivieron mucho, y de repente encuentran su cuerpo sin cabeza colgado del cable de luz que está ahí afuera de su habitación, ¿no? Entonces la amiga te pasa en el duelo, te pasan como llora y dice te extraño, etcétera, y de repente empieza a haber un rumor de que algunas personas por la calle empezaron a ver una cabeza flotante como globo, en la calle, ¿no? Pero la cabeza de esta persona. Entonces, a ver si la encuentro, ¿no? Entonces empieza a haber más y más rumores de que empiezan a ver la cabeza hasta que ella la ve, ahí está, la cabeza flotando de la actriz. Pero es una cabeza muy, muy grande, ¿no? Y es una cabeza que está flotando como globo, ¿no? Y entonces cuando ella lo ve, lo que empieza a suceder es que otras personas empiezan a reportar que ven como globos, pero de sus propias cabezas, y empieza a pasar por todo Japón. Entonces las personas empiezan a ver sus cabezas flotando. Dice, pero ¿por qué? Que no sé qué. Y al final empieza a ver como un ataque en el que las cabezas empiezan a buscar a sus dueños. Las cabezas empiezan a buscar a sus dueños, ahí ven esta imagen de aquí, y los empiezan a colgar, ¿no? O sea, los empiezan a cazar y los cuelgan, ¿no? Y ya que él tienen a sus respectivos dueños colgando, entonces ya las cabezas pues dejan de moverse, ¿no? Hasta que llega un punto en que vean cómo se hace por toda la ciudad, ¿no? Y entonces la gente empieza a ser colgada así masivamente, ¿no? Entonces esta adolescente de alguna manera sobrevive, pero bueno, no termina bien el asunto, ¿no? O sea, y tú puedes decir, bueno, nos escondemos las cabezas o las intentamos pinchar porque al final son globos, ¿no? Pero cuando pinchan la cabeza, ¿no? Vean lo que sucede, ¿no? Se pincha como si fuera globo también la cabeza real de las personas, ¿no? Entonces ahí pincharon una de las cabezas que estaba cazándolas y la amiga se desinfló, pero la cabeza real.
¿no? Entonces no tienes manera de deshacerte de esas cabezas, y tienes que estarte escondido, no puedes salir a la calle, y entonces esta adolescente se la pasa encerrada en su cuarto, está con su familia, la mamá está destrozada porque el papá no se logró salvar, está colgado afuera de la casa y está llamando, ¿no? La cabeza con el cuerpo colgado está, anda Mari, sal, y vamos a estar juntos para toda la eternidad. Entonces llega un momento en que la mamá siente tanta presión, la mamá de la protagonista, que sale a la calle, ¿no? Y se deja colgar. Entonces ahí afuera, esta adolescente tiene a sus dos papás con los globos colgando con los cuerpos, ¿no? Y el hermano dice, espera aquí, voy a conseguir ayuda. Entonces sale corriendo, ¿no? Y 3 días después tocan por la ventana, ábreme, soy yo, soy tu hermano, ¿no? Y cuando abro por la ventana está su cuerpo colgado y es el globo el que le está hablando, ¿no? Entonces, nada más para que se dé una idea de los conceptos que maneja Junji Ito, o sea, tiene una creatividad bien cabrona. Y lo interesante también es que al final de cada cuento te pone como un comentario de cómo surgió de inspiración. ¿No? De cómo surgió la inspiración para ese cuento. Entonces está como muy padre, te pone como el sketch inicial, dice, cuando me surgió la inspiración empecé a dibujar esto y esto fue mi primer concepto, ¿no? Y este concepto fue el que se desarrolló en este cuento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese de los globos te dice que eso fue de un sueño que él tuvo donde pudo ver su cabeza flotando en un globo enorme enfrente en la noche y de ahí surgió como ese concepto, ¿no? Entonces tiene cuentos bastante extra, o sea, Junjito es el rey de lo creepy, o sea, tiene conceptos como muy, muy mafufos, muy marihuanos, pero pues para un fanático del terror que le gustan también como cosas bien marihuanas, pues es como mi mero mole, ¿no? Entonces, disfruto leyendo esto, definitivamente, si no te gusta el terror, si no te gustan las cosas extrañas, Junjito no es para ti, pero sé que no estoy solo en esto. Hay muchas personas que tienen gustos similares a los míos, entonces si nunca, que es muy popular realmente, Junji Ito, si les gusta el terror, no hay forma de que no hayan escuchado de él, pero si no, pues que sepan que existe y si les gusta, pruébenlo porque es muy extraño. O sea, el último relato que leí de ese libro se llama Grease, ¿no? Grasa, y es de un adolescente que vive con su papá y su hermano arriba de un restaurante, el restaurante del papá hace como carne frita, ¿no? Entonces, todo el tiempo tiene aceite del humo, pues te habla de que su casa todo el tiempo tiene aceite en las paredes, en los muebles, ¿no? En la ropa de ellos e incluso en la piel, ¿no? Entonces, o sea, desarrolla ese concepto como bien cabrón, hasta que llega un momento en que al hermano le empieza a ocasionar acné, ¿no? Pero un acné como muy extraño. Y así, bueno, o sea, se hace un cuento, ese fue el más asqueroso de todos. Dije, su madre, ¿no? Porque llega un momento en que el hermano se empieza a volver loco de tanta grasa, ¿no? Y se obsesiona con el acné que tiene en su cara. Entonces, hay una vez en la que somete a la hermana y le dice, exprime la cara, y se ve como toda la pus saliendo y a ella le cae en la cara así como, ¡ah! Y digo, ¡ay, guácala!, ¿no? O sea, es como, está muy bueno, o sea, el concepto y el desmadre que trae Junji Ito es muy, muy bueno. Entonces, pues ya, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Ahí, si alguien quiere comentar algo, adelante. ¿No? Yo sí. Es que, ay, no, sí. Es que qué imaginación, ¿no? O sea, qué imaginación o sea, ponle que el sueño lo tuvo. Soñó que su cabeza estaba flotando, pero ya agarrar ese sueño y convertirlo en esto, este hombre está bravo. ¿Tú crees que algún día hagan sus libros en alguna película? Ya hay, ¿Ya hay películas de él? ajá, ya hay series y películas. Y le llegan al nivel, ¿no? No. No, es que yo creo que eso es lo que hace tan, tan especial a Junji Ito, porque al ser un cómic, al ser dibujos, o sea, puede explorar conceptos y hacer cosas que de otra manera no funcionan. O sea, es como caricaturesco, no sé cómo describirlo, ¿sabes? Pero es como caricaturesco, pero al mismo tiempo es una caricatura muy,
grotesca. Es muy grotesco, sí, Que es lo cuando que tú estaba yo intentas, pensando. que cuando tú intentas llevarlo a la vida real en una película, pierde parte de su magia, ¿no? Sí, quién sabe. Bueno, me parece, está interesante la historia, sobre todo porque, pues, ¿qué haces? O sea, te escondes nada más, te la vives escondiéndote, pero pues al final te van a encontrar. O lo que no, por ejemplo, este giro que le dio que si intentan pinchar las cabezas, entonces ellos mismos, o sea, las personas, la cara se desinfla, todavía lo hizo peor, ¿no? Me gustó, me llamó la atención. Los dibujos no los aprecio para nada. Entonces, como los estoy viendo y estoy así como de... "Ah". Lo sufro, ¿eh? Lo sufro, la verdad. Pero, pues muchas gracias. No, no lo voy a leer. No, no, Si acaso, si algún día me lo prestas, lo voy a ojear y voy a hacer así como... "Ay". Pero me dio risa porque creo que el título es muy adecuado porque mientras lo estabas contando yo sentí así como de, uy, como esos escalofríos, ese temblorín. Pero Y pues como ya. la traducción literal al mexicano sería te da ñáñaras, güey. Es como, "Ugh". Ándale, ñáñaras o el tembleque o los escalofríos. No sé si se diga tembleque, pero algo así. Sí, está interesante. Muchas gracias. Muchas gracias por expandir mis horizontes, pero no lo voy a leer. Yo tengo una pregunta. Tú como psicólogo, ¿cómo crees que este tipo para qué perfiles de personas es este tipo de lecturas? Y te lo pregunto porque justo hace unas horas escuchaba en un podcast la narrativa de unos niños en Inglaterra, que uno en específico que era fan de leer este tipo de, 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 eh, de series como de este tipo, ¿no? Horror cósmico. Y hace 20 años, 30 años, hace 30 años sucedió el caso que unos niños mataron a su mamá producto de que eran fan de leer este tipo de lecturas, pues, de material, no sé cómo denominarlo. Y ahorita que lo estabas narrando, o sea, me vino a la mente dos cosas. La otra se las platico fuera del aire. Pero esta me viene a la mente, ¿no? Tú como psicólogo y como fan de este género, ¿qué opinas al respecto? Pues es que ahí tiene que ver con, uy, hay muchas cosas. Hay una teoría, ¿no? Que es una de mis maestras favoritas, y dice, es fan, ¿no? Se llama Jean Bergeret, es un psicoanalista francés, y él te dice que, y no solamente él, o sea, ya desde antes, ¿no? Incluso desde tiempos de Freud, ¿no? Dice que hay tres estructuras de personalidad, está la psicótica, la borderline y la neurótica, ¿no? En tiempos freudianos la normalidad era la neurosis, ahorita la normalidad es ser borderline. Todos somos border, todos somos límites, ¿no? Cada una de estas implica cosas diferentes. Y aquí estoy hablando no de psicología, de psicoanálisis, pero es que para contestar este tipo de preguntas de por qué la gente hace eso o a qué tipo de personalidad les sería interesante, pues hay que, o sea, digamos que la psicología no se queda corta, ¿no? O sea, hay como una explicación muy interesante desde el psicoanálisis. Todos nacemos psicóticos, ¿no? Todos nacemos psicóticos, pero es conforme vamos creciendo que nuestra personalidad se va solidificando y se va estructurando y hasta llegar a la neurosis en el mejor de los casos. Si no nos quedamos en una personalidad límite, ¿no? Pero la personalidad psicótica pierde juicio de realidad, ¿no? Por eso los niños tienen una imaginación así, donde le tienen miedo al monstruo abajo de la cama. Ya te enseñé que no hay nada abajo de la cama y los niños no lo pueden controlar, ¿no? Y por eso tienen esa imaginación donde los niños son capaces de estar jugando a juegos bien pendejos por horas y se divierten, o sea, y tú como adulto ya estás aburrido, pero ellos están divertidos y pasándose el rato de la vida. Es porque su juicio de realidad no está bien aterrizado
Y eso es lo que muchas veces le llaman imaginación de los niños, tiene que ver con la psicosis, ¿no? O sea, pero no es una psicosis patológica, ¿no? Todos empezamos ahí, ¿no? O sea, el inconsciente está como mucho más a flor de piel, o sea, tiene mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más, no importancia, está mucho Dominio, más presente, ¿no? dominio. Dominio podría ser. Entonces, conforme vamos creciendo, vamos desarrollando mecanismos de defensa y vamos mandando todo eso al inconsciente. Todo este detour que di, ¿no? Fue para llegar con la pregunta, ¿no? Entonces, en casos como esos, cuando llega a personas que hacen cosas como bien atroces, inspirador, y ahorita hablamos de Junji Ito, ¿no? O sea, o de horror cósmico, ¿no? Pero ahí tienes a Ted Bundy, ¿no? Que decía, es que mi libro favorito y lo que me inspiró fue El guardián en el centeno, ¿no? De Catcher in the Rye, ¿no? Que decían, y a muchos asesinos, no eran muchos, creo que fueron nada más como tres, era su libro favorito y les mamaba El guardián en el centeno, ¿no? Y entonces, es que ese libro está maldito, es que ese libro te vuelve loco, es que ese libro solamente le gusta a los asesinos, ¿no? Y yo no dudo de que sí haya como ciertos materiales que sí hablen mucho más al inconsciente, ¿no? Y que ciertas personas con personalidad psicótica sean capaces de entenderlo. Pero entonces la clave no está en la literatura o en los materiales, la clave está en el tipo de personalidad que las personas tienen. Entonces, yo estoy bien consciente, o al menos eso creo, de que lo que yo estoy leyendo no es real. Y de hecho eso es lo que me atrae, ¿no? Yo siempre se los he dicho, o sea, a mí mientras más marigón esté y mientras más se fugue de la realidad, para mí mejor, ¿no? Entonces, por eso leo cosas como bien desapegadas de la realidad, pero yo sé que es ficción. En el momento en que tú, por ejemplo, si tú tienes una personalidad psicótica, no sabes discernir que lo que estás leyendo es fantasía, ¿no? Y no porque no seas intelectualmente capaz de entenderlo, sino a un nivel profundo, ¿no? Tu inconsciente está ahí y rige sobre ti, que rige sobre todos, ¿no? Pero digamos que los psicóticos, los que tienen personalidad psicótica, están como mucho menos protegidos de, ¿no? Entonces, cuando te encuentras cosas así de impactantes, y sobre todo, hay una razón por la que Junji Ito nos da cringe, ¿no? Y nos da como ñáñaras, porque es muy simbólico y el lenguaje del inconsciente es completamente simbólico. Eso es desde tiempos de Freud, ¿no? O sea, para quien ha leído la interpretación de los sueños, te explica, ¿no? O sea, si tú sueñas con velas, si tú sueñas con este, torres, ¿no? Si tú sueñas con cualquier cosa que se parezca a un pene, ¿no? Es por eso Freud dice que es sexual, ¿no? Tiene que ver con el padre, tiene que ver con el pene, tiene que ver con el poder, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí se ha partido como todo un análisis literario. eh, o sea, se ha utilizado la teoría de Freud que explicó muy bien lo que es lo simbólico y el lenguaje del inconsciente. Entonces, acá Junji Ito es muy simbólico, o sea, sus historias son perturbadoras porque su lenguaje es muy simbólico. El horror cósmico, pues, es muy simbólico con respecto a uno de los miedos más universales que tiene la humanidad, que es la muerte, ¿no? O la falta de sentido. Entonces, cuando algunas personas con personalidad psicótica se encuentran con esto, pues les resulta muy atractivo el grado de la obsesión, pierden juicio de realidad y entonces lo utilizan como justificación para hacer cosas horribles en la realidad. Entonces, no sé si me debrayé mucho, pero es algo así, ¿no? O sea, ya si me dijeras como qué tipo de personalidad les atrae, podría ser como una explicación también más sencilla, ¿no? Generalmente la gente que es muy racional y muy analítica, como yo, o sea, a mí la cabeza no me para nada, y soy muy realista, ¿no? Por eso a mí me encanta. O sea, es como las personas alcohólicas o las personas con drogadicción usan las drogas. O sea, es así como para la cabeza. Para mí son los libros, ¿no? Por eso a mí no me interesa leer tanto novelas históricas. Por eso a mí no me interesa tanto leer cosas de no ficción. Porque es una manera en que mi cerebro se va y así para de pensar y entonces me divierto. Te digo, eso es lo que se me podría ocurrir. Seguramente como hay muchas otras explicaciones. Pero no crean que este tipo de materiales le gusta puro normal, ¿no?
Hay personas normales a las que les gusta y no todos lo van a usar como para justificación para comerse al vecino, ¿no? O para decapitar al gato. O sea, no, eso tiene que ver más con la personalidad de las personas que lo están hablando, ¿no? Y sobre todo si se fijan, el concepto que Junji Ito utiliza es transgresor, o sea, es como lleva las cosas demasiado lejos, pinta escenas bastante grotescas, ¿no? Entonces, eso es atractivo para todos en general porque hace referencia o como que le hace coqueteo a nuestros impulsos oscuros, ¿no? Pero para una persona que no sabe distinguir a un nivel simbólico la diferencia entre la realidad y la ficción, pues va a ser conflictivo, ¿no? Sí, a mí me llama mucho la atención el proceso creativo de Junjito porque eh, hacía anuncios de manera muy como creativa. Entonces me llama mucho la atención esta parte de, sí su marca, de que su marca, pero también creo que él se exige, por lo que veo, un nivel de creatividad y un nivel de sacar como que de lo común. Entonces, esto me encanta porque creo que en sí los sueños, la verdad, son muy buenos porque es una parte en la que no sé qué suceda, pero que llegan ideas, llegan cosas así que puede ser el eureka que estabas esperando si es que te dedicas a algo como, algo como la publicidad, la creatividad, etcétera. Entonces creo que su marca es muy grotesca, o sea, cosas pesadas, grotescas y todo esto, y creo que forma parte de esa parte de, ¿cómo les diré? Como de provocar, incitar de, sí, el terror cósmico, pero también más allá de eso, los instintos humanos, ¿no? Yo, por ejemplo, me pongo a pensar, ¿cómo sería yo si fuera parte de ese contexto, ¿no? En el cual estoy viendo que mi cabeza está, es un globo gigante, ay, no, o sea, ¿cómo lo solucionaría, ¿no? ¿Qué haría? O si yo estuviera inmersa en eso, que, o sea, yo me iría como, me voy por esa parte, ¿no? Entonces, se me hace interesante este tipo de lecturas. A mí no se me hubiera ocurrido como que si yo tuviera esta tendencia fuera así como que algo que me pudiera como que mostrar ciertas ideas psicológicas, ¿no? De cómo solucionar las cosas con alguien que tal vez tenga algún conflicto, ¿no? Sino por el contrario, me gusta porque creo que es algo a lo que no estamos acostumbrados, por ejemplo, en los medios tradicionales como televisión, como, o sea, series que sí, obviamente hay de todo, ¿no? Para tirar para arriba. Hay unas que obviamente tienen más éxito que otras, pero creo que le da como un toque muy, muy especial esa parte de leerlo, porque sí, creativamente pues te vas a otro nivel, ¿no? Tu imaginación obviamente empieza a volar y pues esta parte de la simbología también me llamó mucho la atención, cómo lo empieza a hacer simbólicamente. Entonces yo creo que por ahí mi mente dijo así como que, ay, ¿cómo podremos buscar una solución si yo estuviera ahí, ¿no? Eh, Esta parte del sueño largo yo dije, ay, pues qué padre, porque el protagonista entonces va a vivir una vida muy larga, ¿no? Una vida en la cual, o sea, como que yo lo empecé a ver desde el lado como optimista, no sé, algo así como algo que puede ser así como retante, ¿no? Algo dentro de la historia que puede ser como retador. Y pues obviamente pues la cultura japonesa tiene ahí sus mitos, sus cosas, su tradición y todo. Entonces me gustó, la verdad me gustó. En esta parte de la pintura me reflejé un poco porque pues yo sí he pintado personas, bueno, sí he dibujado personas. Entonces, esa parte creo que la captó bastante bien. No sé si Junjito es artista o pinta o algo, pero me gustó mucho esta parte de encuentra como que la esencia de tu musa, ¿no? Encuentra esta parte de verme bonita hasta cierto punto, pero creo que eso como que va más para allá, ¿no? Entonces, creo que ha de tener una gran materia gris y una gran también materia prima
para poder hacer un proceso creativo así. Entonces, no lo he leído, pero me llama mucho la atención el formato. Los dibujos también me gustaron mucho, me llamaron mucho la atención. Y pues obviamente si yo lo leo, pues me voy, ¿no? Entonces, gracias, Toño, por la reseña. Sí, yo nomás iba a agregar antes de terminar, si no son lectores, o también, por ejemplo, muchos de estos relatos no los puedes encontrar traducidos al español, como yo estoy acá en Gringolandia, pues leo en inglés, pero hay algunos que sí, por ejemplo, Uzumaki, que es como su obra más representativa y creo que es como la con la que se hizo famoso, esa sí está en español, sí lo pueden conseguir en cómic en español, ¿no? Pero si no, en Netflix hay dos cosas que se pueden ver de Junji Ito, ¿no? Una es precisamente la serie animada, o sea, la parte o la historia de Uzumaki la llevaron a la animación, la hicieron anime, ¿no? Entonces, vean Uzumaki, es como la introducción al trabajo de Junji Ito, si les gusta. Entonces también hay otra antología de cuentos cortos de Uzumaki, no, de Junji Ito en Netflix, que se llama Maniac, ¿no? Cuentos japoneses de lo macabro, de Junji Ito. Entonces las dos están en Netflix, se pueden ver. Y bueno, ya si buscan más como en la web, está Tomie, que es como, creo que fue de lo primero que hizo, Tomie, y también es muy popular. Creo que es Uzumaki y Tomie son las dos historias más populares de Junji Ito. Y de esas hicieron una película japonesa real. También de Uzumaki, pero pues ya ven como las películas japonesas de bajo presupuesto son un poco extrañas y a veces no rifan, creo que son de ese tipo. Entonces, la verdad no las he visto, pero si quieren darle una oportunidad y quieren ver algo más audiovisual, ahí están como algunas alternativas. Bueno, muchas gracias, Toño, por tu reseña. Déjenos en los comentarios si les gustó, si lo van a leer, si ustedes también lo tienen, o qué piensan de de este género literario y de estas historias muy locas que uno nunca se esperaría. Y pues bueno, muchas gracias por vernos. Esperamos que nos sigan sintonizando en un próximo video y cuídense mucho. Hasta la próxima.